tardes. En esta oportunidad vamos a hablar del sistema de regulación de nuestro cortisol. Para comenzar, hablaremos del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Entonces, ¿recuerdan lo que era nuestra hormona corticotropina? Aquella que era segregada por medio de estímulo de nuestra hormona liberadora de corticotropina en la adenohipófisis. Entonces, esta corticotropina iba a ser aquella hormona que por medio de un estímulo del núcleo paraventricular se iba a segregar lo que iba a ser nuestra hormona liberadora de corticotropina, y en las células corticotrópicas de nuestra adenohipófisis se iba a segregar lo que iba a ser nuestra hormona corticotropina, como podemos ver acá. Entonces, ahora recordado lo que va a ser nuestra hormona corticotropina, que va a ser fundamental para lo que vamos a hablar más adelante, podemos pasar a hablar sobre cómo va a ser que esta corticotropina va a influir en lo que va a ser el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Entonces, 4 mecanismos van a participar en el control de este eje. Vamos a tener el primero, que va a ser el ritmo circadiano, que va a ser este que tenemos acá. ¿Y cómo va a ser esto? Pues en condiciones basales la secreción de cortisol es episódica y va a oscilar entre 15 a 20 episodios por día. Entonces, la liberación de nuestra hormona corticotrópica es mayor entre las 4 y las 8 de la mañana. Entonces, teniendo nuestro pico más alto de producción y secreción de cortisol alrededor de las 7 u 8 de la mañana. Ok, ya hablamos de en condiciones basales en qué momentos del día es que se va a producir la mayor cantidad de cortisol, pero también es importante mencionar que alrededor de las 2 y las 4 de la mañana se van a representar los niveles más bajos tanto de nuestra hormona corticotropina como de el cortisol. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar de lo que va a ser el estrés. Cómo el estrés nos va a influir en este eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Entonces, el estrés nos va a influir en el ritmo diario de cortisol que estábamos mencionando. Puede verse este eje del ritmo circadiano puede verse interrumpido en cualquier momento ante un episodio estresante que genere una reacción de alarma. Entonces, estos episodios estresantes pueden ser de dos tipos, pueden ser físicos o psicológicos. Podemos decir que un estrés de tipo físico podría ser que nuestro organismo interprete un estado de hipoglucemia, que recuerden va a ser un nivel de glucosa muy bajo en sangre. Entonces, si nuestro organismo tiene un nivel muy bajo en sangre de glucosa, ¿qué va a hacer? Él va a ordenar a las células del núcleo paraventricular que secreten más hormona liberadora de corticotropina. Al producirse más hormona liberadora de corticotropina, se va a producir en nuestra glándula suprarrenal lo que va a ser un aumento de la producción de nuestro glucocorticoide, el cortisol. Y entonces, si recordamos de los videos anteriores, nuestro cortisol va a ser un glucocorticoide, hiperglucemiante. Y si él es hiperglucemiante, él va a aumentar la glucosa que nosotros vamos a tener en sangre. Entonces, si tenemos un aumento de esta glucosa, lo que nosotros estamos haciendo es compensando el déficit en el que nos encontrábamos anteriormente. Muy bien, decíamos que iban a ser dos tipos de estrés. También tenemos el estrés psicológico, que puede ser estrés producido ante una situación de peligro, en el cual también se va a generar una mayor cantidad de glucosa para que, por ejemplo, en el caso de una huida, nuestro individuo tenga suficiente energía para poder realizar las acciones pertinentes. Ok, muy bien. Hablado eso, vamos a pasar a hablar de la regulación de nuestra corticotropina, que sería esta imagen que vemos acá.
por retroalimentación negativa. Y entonces tenemos que el cortisol en grandes cantidades va a inhibir lo que va a ser nuestra producción de corticotropina y hormona liberadora de corticotropina. ¿Por qué? Pues porque el organismo va a interpretar que ya no se necesita producir más corticotropina para que en nuestra glándula renal, suprarrenal, se produzca una mayor cantidad de cortisol. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar lo siguiente: nosotros vamos a parar esta producción de corticotropina y hormona liberadora de corticotropina, y por ende se va a parar la producción de cortisol. Entonces, si nosotros paramos la producción de cortisol, vamos a disminuir este exceso de cortisol que va a haber. ¿Y cómo se dio todo esto? Pues porque nuestro cortisol llegó y avisó a las células corticotrópicas que había demasiado exceso. Y entonces, estas células corticotrópicas, ¿qué hicieron? Pues ellas inhibieron la producción de corticotropina y a nivel del hipotálamo se inhibió la producción de hormona liberadora de corticotropina. Muy bien, entonces, ahora, por último, hablaremos de lo que va a ser la estimulación producida por las señales enviadas por nuestro sistema inmune sobre la secreción de corticotropina y cortisol, o sea, cómo estas señales de inflamación van a influir en lo que va a ser nuestro eje de secreción. Y entonces lo va a hacer de la siguiente manera: nuestro sistema inmune, al avisar que hay una inflamación, él va a liberar mayor cantidad de hormona liberadora de corticotropina, y por ende en la adenohipófisis se va a liberar mayor cantidad de corticotropina. ¿Y qué es lo que va a hacer esta corticotropina? Recordemos que ella va a estimular la secreción de cortisol, y si bien recordamos, el cortisol va a suprimir esta respuesta inmune, esta respuesta a la inflamación. ¿Gracias a qué? Gracias a que estos glucocorticoides van a producir la síntesis de lipocortina. Y si bien recordamos, esta lipocortina lo que va a hacer es inhibir la producción de fosfolipasa A tipo 2, que es la que nos va a producir el ácido araquinoico, que es el que va a hacer que se nos produzca esta inflamación. Entonces, si nosotros suprimimos lo que nos está produciendo la inflamación, entonces vamos a dar una respuesta inmune a esa señal que recibió nuestro núcleo paraventricular. Muy bien, muchas gracias.